Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor, que dirige el doctor Adriano Patricio Díaz Cisneros, contamos con el doctor Andrés Nicolás Beltramo, que nos hablará de daños punitivos, la fórmula de cuantificación. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen en vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Les di la bienvenida a esta charla sobre Derecho del Consumidor, específicamente sobre el Instituto de los Daños Punitivos y su cuantificación. Mi nombre es Luciana Melgarejo, yo trabajo con el doctor Beltramo y mi intervención es únicamente a los fines de la presentación. A modo de introducción, como seguramente todos y todas ya saben, el Instituto de los Daños Punitivos fue incorporado al artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor en el año 2008, mediante la Ley 26.361, que fue sancionada y promulgada ese mismo año, y recién se aplicó por primera vez en el año 2009 en nuestro país en el fallo Machinandiarén Hernández con Telefónica. Desde ese momento, jurisprudencialmente se fueron suscitando diferentes discusiones en torno a la aplicación de los daños punitivos, que se tratan en pocas palabras de una condena al pago de una suma de dinero disuasoria que se adiciona a las indemnizaciones por daño. Es decir, que es un rubro extra compensatorio que persigue el fin de disuadir a aquellos proveedores que incumplen gravemente sus obligaciones en el marco de una relación de consumo. Actualmente, además de encontrarlos en la Ley de Defensa del Consumidor, el Instituto de los Daños Punitivos también se encuentra previsto en la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia y se encuentra proyectado en las distintas propuestas legislativas de Código de Defensa del Consumidor que se discuten en el Congreso. Especialmente en relación a la cuantificación de los daños punitivos mediante la utilización de fórmulas matemáticas, el primer caso en Argentina fue el fallo Castelli María Cecilia contra Banco de Galicia y Buenos Aires sobre nulidad del acto jurídico, que fue pronunciado por la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, y luego fue confirmado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el año 2018. Este fallo fue un hito jurisprudencial a partir del cual, como seguramente les va a comentar Andrés, vimos el fenómeno de la cuantificación de los daños punitivos a través de la utilización de fórmulas matemáticas crecer tanto en la jurisprudencia como en el debate académico jurídico. Ahora sí, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Andrés Nicolás Beltramo. Bueno, muchas gracias Luciana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, esta charla, como bien se adelantó, es sobre daños punitivos, específicamente cuantificación de los daños punitivos, y algunas cuestiones específicamente en la cuantificación relacionadas a una fórmula puntual de cuantificación de los daños punitivos. Honestidad intelectual obliga, en menos de media hora va a estar hablando Matías Irigoyen Testa sobre este mismo tema, así que excepcionalmente no me voy a ofender si veo que en un ratito baja el número de asistentes. Sí tengan en cuenta que las clases de Matías sobre este tema duran más de 4 horas. Acá es más como el resumen que te pasa el compañero de la Facu. Así que bueno, dejo en ustedes evaluar el costo de oportunidad de cambiar de disertante media charla. Bien. Como esta charla se trata especialmente sobre la cuantificación de los daños punitivos, no nos vamos a detener demasiado en lo conceptual general sobre este tema, que ha sido justamente objeto de muchas charlas de este instituto. En este instituto nos gusta mucho el tema daños punitivos, en especial al director, a Patricio. Pero bueno, un poco como les contaba Luciana, genéricamente hablamos de daños punitivos como esa suma de dinero que se entiende generalmente como extra compensatoria, porque se adiciona a los daños compensatorios y tiene como función principal la disuasión de conductas socialmente indeseables. Y en Argentina, a diferencia de lo que pasa en otros ordenamientos, este Instituto de los Daños Punitivos lo tenemos circunscripto al derecho al consumidor,
artículo 52 bis de la ley 24.240, y al derecho de la competencia, artículo 64 de la 27.442, como les mencionaba Luciana. Después, bueno, acá con respecto a cuestiones generales de los daños punitivos, es muy importante, no lo vamos a abordar, pero bueno, para que tengan en cuenta y que seguramente muchos y muchos de los que estén acá manejen estas cuestiones, pero los criterios de procedencia son sumamente relevantes, tanto aquellos con respecto a, o los que tienen que ver con lo que la doctrina denomina cuando se puede condenar al pago de daños punitivos, que tiene que ver con los requisitos estrictos establecidos en el 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, es decir, el incumplimiento del proveedor de obligaciones legales y contractuales, y la petición expresa o la instancia del damnificado con respecto a la condena en daños punitivos. Y después lo que la doctrina denomina cuando se debe condenar al pago de daños, al pago de daños punitivos, que justamente tiene que ver con esto del factor de atribución subjetivo de los daños punitivos, ¿no? La conducta gravemente reprochable de los proveedores que realizan lo que se denomina perversa ecuación, que justamente aconseja que se produzca determinado perjuicio en vez de invertir en evitarlo, ¿no? Esto un poco tiene que ver con los fundamentos del proyecto de ley y el dictamen de las comisiones de defensa del consumidor, que se terminaron cristalizando en la reforma introducida por la ley 26.321, que es justamente la que incorpora los daños punitivos a la ley de defensa del consumidor, la 24.240. Pero bueno, habiendo hecho esta introducción de temas que seguramente manejan, vamos a hablar específicamente de cuantificación de los daños punitivos. Bien, en este tipo de eventos destinados a profesionales, muchas veces pregunto quiénes fundamentan, en primer lugar, quiénes solicitan la condena al pago de daños punitivos en sus demandas de consumo, quiénes la fundamentan. Es decir, en principio, si uno solicita la condena al pago de daños punitivos y estamos frente a un incumplimiento contractual legal por parte del proveedor, parecería que, bueno, el juez o la jueza de la causa podría llegar a condenar, estaría habilitada, por lo menos puede condenar al pago de daños punitivos en los términos que mencionaba recién. Pero después también está la cuestión de fundamentar la procedencia de los daños punitivos en el caso concreto, y también pregunto quién cuantifica los daños punitivos y qué extensión tiene esa cuantificación, esa fundamentación de la cuantificación que realizan de los daños punitivos. Ha sido una práctica muy extendida en este país, por ejemplo, cuantificar el daño moral en un porcentaje del resto de rubros de daños compensatorios, por ejemplo, o del daño emergente. Por lo tanto, no es descabellado sostener que hay muchas y muchos colegas que también cuantifican los daños punitivos de maneras similares, ¿no? Para adaptarnos a la virtualidad, esta vez traje una herramienta interactiva. Ahora les voy a pasar el link, para que un poco me cuenten virtualmente cómo se da esta cuestión de qué es lo que hacen con sus demandas de consumo. Vamos a compartir esto, a ver cómo funciona. Es la primera vez que utilizo esta herramienta. Ahí estamos compartiendo. Ahí les pasé el link a través del Zoom. Deberían poder entrar ahí y votar directamente, no hace falta que tengan una cuenta, no hace falta nada, deberían poder votar y deberíamos ver los resultados en la pantalla. Luciana, si lo querías hacer como para probar que funciona, insisto, es la primera vez que utilizo esta herramienta. Deberíamos poder ver, Luciana, haceme así si votaste, porque en principio, ahí está, bien. Genial, evidentemente está funcionando la herramienta, estamos viendo los resultados en la pantalla, genial, me alegro muchísimo. A veces uno trae estas cosas pensando que va a funcionar, pero no. Bien, ahora que estamos viendo cómo venimos, genial, genial, me alegro, damos unos minutitos más. Ahora volvemos a esto. Bien,
Generalmente, hasta hace unos años, lo que se veía es que no se pasaba mucho de, en todo caso, fundamentar la procedencia de los daños punitivos, es decir, hasta la segunda barra o el segundo gráfico que tenemos ahí. De todas maneras, hay algunas excepciones. Con Patricia Díaz Cisneros hemos tenido casos de personas que después de alguna charla que hemos dado nos han escrito y nos han compartido planteos de daños punitivos muy buenos que han hecho, para dar unos minutitos más. El café que ven ahí al lado del gráfico, que es tipo trofeo, no es casual. Capaz que alguna advirtió que tiene que ver con este caso que es muy conocido en nuestros pagos, como uno de los primeros casos de daños punitivos. En realidad, los primeros casos de daños punitivos sucedieron 2 siglos antes, pero acá en Argentina y en muchos otros países se conoce como uno de los principales casos de daños punitivos, que es ese caso de la señora que se quemó con el café de McDonald's, y que Stella Liebeck, y que dio lugar justamente a las llamadas Stella Awards, o premios Stella, supuestamente para sentencias absolutamente ridículas, exageradas. Lo que no se conoce tanto de ese caso es que, si bien la condena del jurado fue millonaria, fue de $2.7 millones en daños punitivos, la condena en primera instancia de jurado fue reducida por el juez del caso a $480.000, y además esa condena fue apelada y las partes acordaron un monto distinto, por supuesto, distinto incluso al de condena de primera instancia, el monto final, antes del trámite de la segunda instancia. Por tanto, en realidad tampoco era una condena tan ridícula, y además lo que había sucedido no era tan menor como una persona que meramente se había quemado con un café. Disculpen un segundo, que no estoy pudiendo ver. Ahí estamos. Bien, genial. Bueno, tuvimos varias respuestas, así que me alegro muchísimo. Bueno, veo que alguien es muy avesada o avesado en el tema y respalda o justifica los valores asignados a las variables de la fórmula, pero les agradezco muchísimo la participación. Bien, bueno, vamos a dejar esto de lado. Vamos a compartir otra cosa. Vamos a compartir esto. Bien, acá estamos. Genial. Bueno, más allá de estas cuestiones anecdóticas de por qué tenían ahí el trofeo con forma de café y de vasito de café y demás, vamos a tratar de incentivar a las y los colegas a mover su respuesta un poco más a la derecha. Tenemos solamente una persona que realiza todo lo que se puede realizar relacionado a los daños punitivos y a su cuantificación, y a quienes estén más hacia ese lado de la encuesta que acabamos de ver, brindarles algunas herramientas para que reflexionen sobre lo que ya hacen y, en todo caso, puedan sumar algún elemento adicional. Bueno, más allá de estos resultados que vimos recién, lo que yo he visto con cierta consistencia son planteos de este tipo. Dejo que lean un segundo. ¿Qué problemas tienen tratados en materia de cuantificación de daños punitivos? O de daños punitivos en general, ¿no? Entonces, ¿se apagó? Bueno, asumo que... Okay, fantástico. Bien, o daños punitivos en general. Por un lado, una importante falta de respaldo jurisprudencial y doctrinario, que es muy necesario. Creo que se apagó mi video por una cuestión de conectividad, tal vez, es lo que me mencionaron los organizadores del instituto antes de que iniciemos, de que si no se estaba escuchando muy bien apagarían el video. Bien. Por un lado, una importante, como les decía, falta de respaldo jurisprudencial y doctrinario, que es muy necesario en un instituto tan controversial como los daños punitivos, tanto desde lo que tiene que ver con la constitucionalidad de los daños punitivos, los criterios de procedencia, el destino, el límite y la cuantificación. Pero más allá de esto, quien hace un planteo de este tipo pierde la oportunidad de acercarle a quien decida la causa, el juez o la jueza de la causa, elementos para desviarse de lo que la experiencia en materia de daños punitivos
dicta que termina pasando con este instituto, que terminan operando como un pequeño plus a los daños compensatorios, ¿no? Al daño emergente, al daño moral, lucro cesante, a la pérdida de chances, como un daño moral 2, ¿no? Muchas veces en las causas de derecho del consumidor. Y terminan quedando los daños punitivos absolutamente disociados de la función que deben cumplir. Y esto impacta negativamente en el resultado económico del pleito, ¿no? Un segundo. Bien, perdón. Del pleito, lo que en términos menos idealistas, de que los daños punitivos cumplan con su función disuasiva, de lo que estamos hablando es que además, en este tipo de casos, no solo no van a cumplir con la función disuasiva, cuando se aplican como un daño moral 2, sino que, daño moral bis, llamémosle, sino que van a afectar al cliente y a nosotros, si es que vamos por la consumidora o el consumidor, con respecto a nosotros, con respecto a los honorarios, y al cliente con el resultado que va a obtener en esa causa. Por eso es que recomiendo prestarle atención a los pormenores de los daños punitivos, sea los que les sugiera yo o a los que ustedes manejen, lo que puedan sumar de acá, lo que puedan sumar de otras fuentes, ¿no? Para no quedar así como se ve en la diapositiva. Hace poco empecé a incorporar como una nueva herramienta pedagógica los memes. Ha gustado mucho, por lo menos en el ámbito universitario. Espero que acá también les resulte al menos simpático. Bien, ¿qué criterios tenemos que tener en cuenta para cuantificar daños punitivos? Les adelanto que no son estos. Estos no son los criterios que tenemos que tener en cuenta para cuantificar daños punitivos. Bien, la jurisprudencia les dice que, o mucha jurisprudencia les dice que para establecer la graduación, por supuesto no toda la jurisprudencia, ya vamos a ver esto, pero les dice que para establecer la graduación de la sanción de daños punitivos resulta de aplicación analógica lo establecido por el artículo 49 de la ley 24.240. Este es un fallo de la Sala F de la Cámara Nacional de lo Comercial, Iglesias con Aseguradora Federal Argentina, un fallo de 2013, tiene muchos fallos en este mismo sentido. El problema es que no hay una explicación sobre cómo tienen que influir en el monto de la condena al pago de daños punitivos estas distintas variables, por lo que utilizarlas nos va a llevar a interpretaciones sumamente divergentes y por lo tanto a inseguridad jurídica. Justamente, si les digo que condeno al pago de daños punitivos porque es lo prudente según el perjuicio sufrido, la posición de mercado del proveedor, el beneficio obtenido y la reincidencia, o simplemente porque es lo prudente según las circunstancias del caso, ¿hay realmente alguna diferencia? Ambos fundamentos nos pueden justificar cualquier monto. Por lo tanto, no son verdaderos fundamentos, por lo menos no presentados de esa manera. Para un desarrollo más pormenorizado de los problemas con la utilización de estas variables en la cuantificación de los daños punitivos, pueden leer un artículo de Matías Irigoyen Testa en sus comentarios al anteproyecto de ley de defensa del consumidor que se publicó el año pasado en la ley. Por eso es que les decía que no es la cuantificación a través de los parámetros que da la ley de defensa del consumidor para las sanciones administrativas de lo que me interesa hablarles. Más allá de que no quería dejar de mencionárselos, porque hay una cantidad interesante o importante sustancial de jurisprudencia que justamente nos señala que esta es la vía para cuantificar los daños punitivos. Bien, de lo que sí les voy a hablar es de la cuantificación de los daños punitivos utilizando fórmulas matemáticas. Esta cuestión se enmarca en una teoría puntual de los daños punitivos, que es la que sigue la escuela del derecho de economía, el análisis económico del derecho, Law and Economics, como quieran denominarla. Y justamente una de las teorías de daños punitivos con mayor representatividad es la de Polinsky y Javel, que han propuesto una fórmula, que no es la que vamos a usar tampoco, que se relaciona con una función de los daños punitivos que se denomina deterrence, que puede traducirse más o menos como función disuasoria o disuasiva. En este contexto, los daños punitivos constituyen una herramienta para la internalización de externalidades, es decir, esos efectos negativos de la actividad de los proveedores sobre el consumo de los destinatarios finales o consumidores, por los cuales, es decir,
con relación a estos efectos negativos, los proveedores no realizan ningún pago, es decir, no se hacen cargo. Justamente, los proveedores muchas veces traspasan sus costos a la sociedad cuando introducen productos o servicios dañadores en lugar de invertir en prevención. Y además, posteriormente, no responden por esos daños que introdujeron en la sociedad. Entonces aparecen los daños punitivos cuando un agente dañador especula con la probabilidad de no responder siempre por los daños causados. Por lo tanto, los daños punitivos son de aplicación en supuestos en los que existe una diferencia entre los daños reparables esperados, es decir, el costo social real que va a tener la actividad del proveedor, y la responsabilidad esperada, es decir, cuánto tendrá que efectivamente reparar de ese costo que introdujo en la sociedad del proveedor. Esto pasaba en el célebre caso del Ford Pinto, ¿no? Grimshaw versus Ford Motor Company, el fallo este de 19... Ford lo iban a demandar, ni esas demandas iban a prosperar. Por lo tanto, con manifiesta indiferencia por los intereses de los consumidores, es decir, con dolo, sacó este producto, este vehículo que estallaba, al mercado, aún sabiendo, como se demostró en la causa, que con $8 por vehículo podía subsanar los defectos de diseño que llevaban a que ante una colisión trasera a baja velocidad se perfore el tanque de nafta y también entre nafta en la cabina del vehículo, que es lo que sucedió justamente en la causa Grimshaw. Este es otro de los casos, el caso del auto que explotaba, ¿no? Tan difundidos en nuestro país en materia de daños punitivos, como uno de los primeros casos de daños punitivos. Bien, ¿qué ventajas nos trae la utilización de fórmulas matemáticas en la cuantificación de daños? La Doctrina Nacional del Análisis Económico del Derecho desde hace mucho tiempo reconoce el valor de las fórmulas para cuantificar distintos tipos de daños. En general, señalan que la utilización de fórmulas matemáticas en la cuantificación de determinados rubros de condenas judiciales, como por ejemplo la llamada hoy en día fórmula Ciarri, que es la misma fórmula Las Heras Requena, Boto, Méndez, Marshall, es toda la misma fórmula, simplemente está presentada de una manera distinta, para el cálculo de la indemnización por incapacidad, o piensen también en la fórmula para el cálculo de la compensación económica por cese de la convivencia o divorcio, ¿no? Está muy extendido el uso de las fórmulas en nuestro país, aunque no se manejen tanto, está muy extendido su utilización. Y justamente las ventajas, lo que nos señala el análisis económico del derecho, es que consisten en que, por un lado, el simbolismo es superior al lenguaje retórico para llegar a una conclusión que requiere cálculos complejos con variables interrelacionadas y permite representar esta conclusión con mayor objetividad y precisión. Además, las fórmulas le dan claridad al parámetro que utiliza quien juzga en la causa, y esto permite el ejercicio del derecho de defensa de las partes ante una resolución que consideran adversa. Y esto además significa el cumplimiento por parte de las y los jueces y juezas de dictar sentencias razonablemente fundadas, artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y lo más interesante para esta charla es que las fórmulas exteriorizan problemas probatorios. Esto se lo dice Boisier, se lo dice Matías Irigoyen Testa. Uno dice, estas son las variables que intervienen en la determinación de la cuantía de los daños punitivos, yo las determiné así, y las variables utilizadas están respaldadas por esta estadística o esta presunción. El problema de los valores de las variables lo vamos a tener con o sin fórmula. Fíjense las variables que nos otorga el artículo 49 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahí tenemos variables. Por lo tanto, el problema del valor que le asignamos a cada una de las variables y cómo las interrelacionamos, lo tenemos, tengamos la fórmula o no, lo expresemos como una fórmula matemática, es decir, formalmente o no. Pero la fórmula nos pone de manifiesto este problema. Este problema, en todo caso, es un problema probatorio y no de utilización de una fórmula. De hecho, en 2019, en las 27ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, se votó por mayoría que para la cuantificación de los daños punitivos resulta conveniente acudir a fórmulas matemáticas.
Esto también es consistente con lo que se votó por unanimidad en el Congreso Internacional de Derecho de Daños de 2011. Bien, se ha propuesto la utilización de varias fórmulas, tenemos una de ellas, la utilización de varias fórmulas para cuantificar los daños punitivos. Por ejemplo, la más reciente que me consta fue la sugerida por Javier Ariascau y Sofía Nassif, en las mismas Jornadas Nacionales de Derecho Civil que les mencionaba, 2019, las 27avas. Y mi argumento para no utilizar esta u otra fórmula es el grado de recepción que tiene la fórmula en la que sí nos vamos a detener en esta charla. Justamente cuando, no es esta la fórmula, por cierto, esta es la última fórmula que ha sido sugerida acá en Argentina, que me consta que ha sido sugerida, pero justamente cuando a continuación hable de la fórmula de los daños punitivos, insisto, no hay una sola, ¿no? Pero voy a hablar de la fórmula de daños punitivos, y cuando hable de la fórmula de los daños punitivos, en realidad voy a estar haciendo referencia puntualmente a una fórmula puntual que ganó popularidad en los últimos años, en particular en el ámbito de la justicia de la provincia de Buenos Aires, y varias otras provincias, y en 2019 empezó a ser utilizada incluso en la justicia nacional. Bien, como les comentaba un poco Luciana, esta fórmula en particular se empezó a utilizar en 2014 en el ámbito de la justicia de la provincia de Buenos Aires, mediante el tan conocido, ¿no? fallo Castelli, que les mencionaba Luciano, un fallo de 2014 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca. Y después de ese fallo fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en 2018. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué están viendo? Estos son algunos ejemplos de este federalismo en la aplicación de la fórmula de los daños punitivos, de la que vamos a hablar, o en la que más nos vamos a detener, ¿no? Como mencionamos, Bahía Blanca, Necochea, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Justicia Nacional, ahí al final ven un fallo de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de 2019, donde se aplicó también la fórmula de los daños punitivos. Bueno, esta fórmula de la que vamos a hablar es la elaborada justamente por el profesor Matías Irigoyen Testa, y capaz la conozcan justamente por esto como la fórmula Testa, ¿no? Y esta fórmula de los daños punitivos se basa en lo desarrollado por Polinsky y Javel, que les mencionaba, y en la lógica de la fórmula de Hand. Les ponemos, ahí estamos. Genial. Y en la lógica de la fórmula de Hand, que surge, esta fórmula se usa en jurisprudencia acá en Argentina también. Acá no se las traje, pero hay jurisprudencia que utiliza la fórmula de Hand, que es una fórmula desarrollada por el juez Learn Hand en una causa US Court of Appeals versus Carroll Towing Company, una causa de 1947. Y esta fórmula, muy sencilla, se utiliza para determinar la existencia o no de culpabilidad en un agente dañador. Bueno, las operaciones y cambios realizados sobre las fórmulas, estas que les mencioné, la de Polinsky y Javel, la fórmula de Hand, que hizo Irigoyen Testa para llegar a la fórmula en la que vamos a hablar, exceden completamente esta charla, y además él la suele explicar de una manera muy completa y mucho mejor de lo que yo se los podría explicar. Así que recomiendo, si tienen interés en profundizar sobre esta temática, que lo hagan de primera mano, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿hay una sola fórmula de los daños punitivos, una sola fórmula Testa? La respuesta es no. En realidad, Irigoyen Testa propuso dos fórmulas distintas en un artículo de 2012 que se llama Cuantificación de los daños punitivos, una propuesta aplicada al caso argentino, y la elección de la fórmula va a depender del tipo de daños generados por el proveedor. Para el caso de daños reparables, es decir, daños que pueden compensarse de forma perfecta, como los generalmente sufridos por la entrada de un producto defectuoso o la sobreventa de un vuelo, por ejemplo, en materia de derecho aeronáutico, se utiliza una fórmula y se utiliza otra fórmula diferente y un poco más compleja
para los casos de daños irreparables, que comprenden supuestos, por ejemplo, de incapacidades permanentes o de muerte. Siempre hablando de daños punitivos en el marco de una relación de consumo, ¿no? Bien, acá vamos a hablar, o nos vamos a limitar a hablar, de la fórmula para daños reparables, que es la más conocida, y es ante lo que generalmente estamos frente en las demandas de consumo, sin perjuicio de que ambas fórmulas compartan algunas variables y que la metodología de determinación de esas variables de la que vamos a hablar puede extrapolarse. Puede utilizarse para ambas fórmulas en la metodología. Con la metodología que les voy a sugerir, o los distintos criterios que les voy a sugerir, completamos las variables que intervienen en la fórmula para daños reparables, y para daños irreparables van a intervenir algunas otras variables de las que no vamos a hablar en esta charla, pero algunas otras se van a repetir, por lo tanto podemos mantener la misma metodología, y bueno, después la determinación de las otras variables se hará de otra manera, ¿no? Bien, ahí pueden ver cómo podemos expresar la fórmula de los daños punitivos, la llamada fórmula atesta, la fórmula para el caso de daños reparables exclusivamente, y ahí tienen las variables definidas, ¿no? Las variables que intervienen son D, que es el daño punitivo a determinar, C, que es la cuantía de indemnización compensatoria por daños provocados, PC, que es la probabilidad de ser condenado al pago de daños compensatorios que tiene el proveedor, por un caso análogo, y PD, que es la probabilidad de ser condenado al pago de daños punitivos, condicionada a la existencia de una condena por daños compensatorios. Ahora me dirán, ¿por qué no me inscribieron una charla sobre divorcios en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación? Bueno, cuidado, porque en vez de ahora estar trabajando con la fórmula de los daños punitivos, podrían estar trabajando con la fórmula para calcular la compensación económica por divorcio o cese de la convivencia. Bien. Vamos acá. Genial. Bueno, como les dije, la fórmula de los daños punitivos toma en cuenta o tiene como variables a los daños y a los daños compensatorios, y la probabilidad de un proveedor dañador de evadir la condena a pagar. Esperen que les ponemos de vuelta la fórmula. Ahí está, genial. De evadir la condena a pagarlos. Entonces, si esta probabilidad, por ejemplo, la probabilidad PC, la probabilidad del proveedor de evadir la condena por daños compensatorios, baja, lo que nos va a pasar es que va a aumentar la variable D, que es justamente el monto de daños punitivos que estamos buscando calcular, porque ante mayor probabilidad de evadir la condena, menos incentivos tiene el proveedor de invertir en prevención. Y si queremos disuadirlo de introducir daños, cuanto menos probabilidad de condena tiene, más daños punitivos tiene que pagar cuando lo condenen. Y de esta manera se alinean los incentivos con la inversión en prevención del proveedor. Si hay muchos casos en los que no está pagando daños compensatorios un proveedor, tiene que pagar más daños punitivos en los casos en los que sí paga daños compensatorios. Bien, esta fórmula de la que estamos hablando y de la que vamos a seguir hablando un rato más, ganó y sigue ganando terreno, y por eso es que, como les decía, a nivel federal ha ganado evidentemente terreno en los últimos años, los últimos 6 años más o menos, 6-7 años, y por eso es útil conocerla y aprender a utilizarla bien, independientemente de las críticas que se le puedan hacer desde lo matemático-metodológico. Como les dije, no estamos acá para hablar si desde lo matemático-metodológico la fórmula es la mejor fórmula posible de daños punitivos, si es mejor la fórmula de Arias-Kau y Nassif, o si hay otra alternativa mejor. Acá en Argentina creo que ya ha sido un logro que jurisprudencialmente sea tan extendida la utilización de una fórmula matemática, y por eso en la práctica del día a día, dejando fuera lo académico, en la práctica tribunalicia, en la práctica judicial, creo que lo recomendable es como mínimo manejar la fórmula, sea los efectos de iniciar una demanda de consumo o contestar una demanda de un consumidor que la utiliza,
y circunscribirse a esta fórmula, siempre que nos convenga, ¿no? Pero circunscribirse a esta fórmula porque es la fórmula que se utiliza. No conozco de otra fórmula de daños punitivos que haya, que haya tenido el mismo grado de recepción o que haya tenido recepción en lo absoluto a nivel jurisprudencial. Por eso, si ya esta se recibió, que me parece, tuvo recepción jurisprudencial, que me parece un gran logro, bueno, seguimos con esto, que los jueces y las juezas más o menos ya la conocen y ya la están utilizando, utilizamos esta fórmula, aprendemos a trabajar con esta fórmula. Bien, parte de trabajar con la fórmula de los daños punitivos en un caso concreto, va a implicar asignarle de alguna manera un valor a las distintas variables que componen esta fórmula. Y para esto tenemos varias alternativas para acotar cuánto acudimos exclusivamente a presunciones hominis, ¿no? Las presunciones derivadas del sentido común y la experiencia de él o la juzgadora, al momento de determinar las variables de esta fórmula. Al momento de utilizar esta fórmula y tenemos que determinar PC y PD, ¿cómo lo determinamos? Bueno, ahora sí vamos a esa diapositiva. En el contexto de un proceso judicial, para determinar las variables de la fórmula, se puede recurrir a distintos medios probatorios. Por ejemplo, ya vamos a llegar a lo que les interesa, que es justamente, bueno, fantástico, pero cómo determinar las variables antes de la etapa probatoria, ¿no? Cuando yo presento la demanda, cómo presento una fórmula completa con las variables determinadas y con un monto adecuado de daños punitivos ya calculado. Ya vamos a llegar a eso. Pero también a eso lo podemos asistir a través de distintos medios de prueba, ¿no? En primer lugar, la prueba pericial. Podemos pedir la designación de un perito actuario para determinar las distintas variables de la fórmula con distintos criterios que podamos sugerir, o mediante el relevamiento de distintos materiales o distintos datos que podamos sugerirle al experto en los puntos de pericia. Después se puede recurrir a la prueba informativa. En este caso podría ser útil el libramiento de oficios a distintas entidades, como la Secretaría de Comercio Interior, de la que depende el COPREC, para que informe las estadísticas con las que cuenta, por ejemplo, reclamos ingresados, cantidad de acuerdos arribados, índice de judicialización y demás. También podemos recurrir a la documental en poder de la parte demandada. En este sentido, se puede solicitar que se intime al momento de redactar una demanda de consumo, se puede solicitar que se intime al proveedor a acompañar la documental en su poder, relacionada, por ejemplo, a los reclamos realizados por parte de consumidores en los últimos años, justamente con respecto a incumplimientos afines a este caso, y qué resultado han tenido esos reclamos, si ha habido un arreglo extrajudicial, si se han judicializado, si ha habido sentencia y demás. Acá también cabe mencionar que ciertas entidades están incluso obligadas a llevar este tipo de registros, como las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, artículo 27 de la 24240, y las empresas prestadoras de servicios financieros, comunicación A 5388 del 2013 del Banco Central de la República Argentina. Bien, por lo tanto va a ser una fuerte presunción a favor de los datos que uno pueda brindar al juicio, ahora vamos a hablar de eso, pero los datos que uno pueda brindar al juicio con respecto a los reclamos, al índice de judicialización, a las condenas y demás, que uno brinda al juicio, cuando un proveedor que no solo no acerca al juicio la documental en su poder, o que debería tener en su poder, sino que es documental a la que está obligado ese proveedor a llevar por la Ley de Defensa del Consumidor, por comunicación del Banco Central, dependiendo del tipo de proveedor, ¿no? En este sentido es especialmente aplicable, además, la regla de la carga dinámica de la prueba en litigios de consumo, contemplada en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, en último lugar, estas medidas que les mencioné incluso pueden ser ordenadas sin requerimiento de parte en los términos del artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como medidas para mejor proveer. Bien. Sin perjuicio de esto que les mencioné, que uno puede consignar en la demanda y que puede permitir arribar a valores más o menos razonables para esas variables que queremos utilizar
en nuestra fórmula para determinar la cuantía de los daños punitivos, también puede recurrirse a un método directo de determinar estas variables que forman parte de la fórmula de los daños punitivos. Y esto se puede llevar adelante por los propios litigantes, es decir, las partes y sus letrados, o los magistrados intervinientes, que en cualquiera de los dos casos se pueden valer de datos estadísticos que permitan estimaciones con un grado de certeza mayor que presunciones oscuras con un acotado o nulo respaldo empírico concreto. Es que suele verse en muchas sentencias que, por ejemplo, se sostiene que determinada condena al pago de daños punitivos resulta prudente, acorde a las circunstancias del caso, presumible a partir de la observación de la realidad y demás. Un ejemplo puntual de esto, del 2019, del Foro Nacional Comercial, es este que les cité antes. En primera instancia, en este caso Colaíso con Nasatej, que lo tienen en una diapositiva anterior, en primera instancia se usó Colaíso con Asatej, fallo de 2019 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. En primera instancia se utilizó la fórmula de daños punitivos, y las variables de la fórmula, según cito textual a la sentencia de primera instancia, las variables de la fórmula se determinaron porque resultaban presumibles a partir de la observación de la realidad. Si bien en Cámara se confirmó la sentencia, se sostuvo que se había recurrido a presunciones sumamente cuestionables. Es que, como les dice Uguaciarri, cuando una fundamentación puede fundar más de una cosa, y puede fundar casi cualquier cosa, no es una fundamentación. Una fundamentación permite deducir su consecuente y solamente ese consecuente. Podemos poner cualquier número de condena al pago de daños punitivos al amparo de que ese número es presumible a partir de la observación de la realidad, como se fundó la determinación de las variables de la fórmula en este fallo que les mencioné de 2019 de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Colaíso con Asatej. Genial que hayan utilizado la fórmula, pero ya la Cámara les dijo, cuidado, porque las variables, no sé muy bien cómo las determinaste. Las presunciones que me estás mencionando en esta sentencia parecerían sumamente cuestionables. No hay muchos elementos para establecer que realmente está fundada la determinación de esas variables, o a dónde se recurre para decir, o a qué observación de la realidad se recurre para establecer determinado valor en esas variables. El valor que se utilizó en esa causa, que no lo tengo presente en este momento, por supuesto, pero bueno, lo pueden revisar. Los porcentajes, ¿no? De probabilidad de condena y probabilidad de condena al pago de daños punitivos, PC y PD. Bien, hace poco tuvimos una charla sobre monitoreo de sentencias acá mismo en el Colegio Público de Abogados, en materia de daños punitivos, sentencias recientes, y que de lo que hablé es justamente de sentencias en las que se condena al pago de daños punitivos y se utiliza en primera instancia la fórmula, pero posteriormente se critica esta utilización en segunda instancia, en parte por la falta de prueba sobre la exactitud de las variables utilizadas. Algunas de estas sentencias son estas que ven en pantalla ahora. Bueno, estas ideas de las que hablamos hasta ahora nos deberían llevar a pensar en cómo trabajar con esta fórmula para no meramente, como ha dicho alguna jurisprudencia, simplemente rellenarla con lo que nos parece. Rellenar las variables con lo que nos parece. Literalmente, he leído jurisprudencia en donde, bueno, la fórmula de Matías, desarrollada por el profesor doctor Matías Irigoyen Testa, el brillante académico bahiense, que incorpora estas variables y las relaciona y demás. Y por lo tanto, ahora que se ha explicado la importancia de recurrir a fórmulas matemáticas y la validez de esta fórmula en particular, o el mérito de esta fórmula en particular, se va a proceder a rellenarla con sus variables. Esto es lo que ha dicho el término rellenarla, así gráfico como suena,
es lo que ha hecho la jurisprudencia en más de una ocasión. Entonces fundamentan, primero se establece que van a utilizar la fórmula, fundamentan por qué es lo deseable utilizar una fórmula matemática, especialmente esta fórmula matemática, el sustento doctrinario que tiene, o académico, o científico que tiene esta fórmula matemática en particular, 10 párrafos de esto, y después un párrafo para decir que una observación de la realidad nos permite determinar que PC es un 75% y PD es un 98%, ¿no? Bueno, justamente algunos opositores de esta fórmula postulan que utilizándola no se disminuye la discrecionalidad, porque justamente sus variables van a depender en última instancia de la subjetiva e incomprobable estimación discrecional de quien la aplica. Este es un fallo de finales de 2020, esta cita también, de Cámara de Apelaciones de Morón, lo tienen ahí entre esos fallos que les mencionaba, que son críticos de la utilización de la fórmula, Andino con Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y justamente lo que voy a exponer a continuación tiene que ver con ofrecer, brevemente, con ofrecer alternativas a las presunciones. Como les decía, primero se recurría exclusivamente a presunciones sin más para cuantificar los daños punitivos, pero no se explicitaba, ¿no? Se decía que lo prudente en esta causa, en materia de daños punitivos, es condenar al proveedor a pagar una multa civil de 20.000 pesos. Fallo Machinán de Arena, ¿no? Primer fallo de daños punitivos, fallo de 2009, primer fallo de Mar del Plata, primer fallo de daños punitivos en la Argentina. Después, como les contaba, muchos tribunales empezaron a usar una fórmula, esta fórmula de los daños punitivos de la que estamos hablando, explicitando las variables que intervienen en la determinación de la cuantía de los daños punitivos y los valores que se le asignaban, pero asignaban esos valores, o asignan todavía esos valores, en el mejor de los casos, a través de presunciones. Ahora, lo que yo propongo, que para mí es lo ideal, es que esas variables tengan un respaldo en datos concretos. Esto lo pueden encontrar desarrollado doctrinariamente en un artículo de mitad del 2020, una publicación denominada Alternativas para la determinación de las variables en la fórmula de los daños punitivos. Bien. ¿Acá? Genial. Bueno, a mediados de 2017, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor presentó un portal de datos sobre reclamos ingresados por el sistema de ventanilla única federal. Esta ventanilla única federal, como tal vez algunos sepan, tiene como objetivo designar el método más apropiado para dar resolución a un conflicto de consumo, contemplando las jurisdicciones provinciales, el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo y el COPREC. Recientemente, a principios de este año, se modificó el portal de datos sobre reclamos y cambió su formato. Creo que ahora ni siquiera está accesible, hace poco tiempo ni siquiera está accesible. Esto pasó poco después del cambio de autoridades en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Y esto dificultó el acceso a los datos o los datos que utiliza este paper que les mencioné, publicado el año pasado. Sin embargo, se puede, por ejemplo, oficiar, previo al juicio, ¿no? Dentro de las atribuciones que tenemos como letrados conforme a la ley 23.187, o hacer un pedido de acceso a la información pública en los términos de la 27.275 a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, a los efectos de que provea justamente estos datos de los que les voy a hablar ahora, previo a iniciar una demanda, ¿no? Porque efectivamente la Dirección Nacional cuenta con estos datos, porque los tenía antes en un portal interactivo muy bueno. Esperemos que vuelva el portal, espero que el hecho de que ahora esté caído el sitio signifique que tal vez están tratando de volver a incorporar o están planificando volver a incorporarlo, espero que sea el caso. Pero bueno, mediante este portal hubo otros datos a los que tengamos acceso. De hecho, ahora les voy a dar un pequeño, muy breve caso práctico, y no vamos a usar el portal. Por eso, mediante el portal, si vuelve el portal, o cualquier otro dato al que tengamos acceso, y los portales disponibles en las distintas jurisdicciones para la visualización y búsqueda de expedientes, como por ejemplo el portal o el sistema de consultas web del Poder Judicial de la Nación,
Acá estamos, sí, acá los tienen incorporados, perfecto. Como les decía, el sistema de consultas web del Poder Judicial de la Nación, el PJN, y la mesa de entradas virtual de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, podemos contrastar los reclamos iniciados contra un proveedor en determinado periodo con las causas judiciales efectivamente iniciadas contra ese mismo proveedor. Bien. A pesar de que estos datos que les sugiero son, o por lo menos hasta hace poco eran, de fácil acceso y por eso sugiero su utilización, nada obsta que este método de determinación de las variables, del que vamos a hablar muy brevemente por una cuestión de tiempo, pero lo tienen pormenorizado en este paper que les mencioné, algunas alternativas para la determinación de las variables en la fórmula de los daños punitivos, nada obsta a que utilicen justamente este método, recurriendo a otros datos, ¿no? Si se cuenta con datos más precisos, o hay otros motivos para apartarse de los datos que yo les sugiero, lo correcto es utilizar esos otros datos que permitan determinar un valor de referencia más preciso con respecto a la suerte que estadísticamente han tenido, o que han seguido, la suerte que han seguido los reclamos contra determinado proveedor. Y como les decía hace poco, tuve que cuantificar daños punitivos sin el portal. Justamente, como les decía, ya en ese momento no estaba disponible, como cuantifiqué contra esta empresa daños punitivos, y recurrí a otros datos. Como les decía, el paper se ejemplifica con los datos del portal, pero como no con datos que nos surgen de ese portal con respecto a potenciales reclamos de consumidores o potenciales incumplimientos o incumplimientos de obligaciones legales o contractuales por parte de proveedores con respecto a consumidores. Supongamos una reprogramación de un vuelo imputable a la aerolínea, un caso sencillo y muy común, en la que la aerolínea además omitió hacerse cargo de los servicios incidentales que les corresponde a los pasajeros, como refrigerios y hospedaje, artículo 12 de la resolución 1532 del 98 del Ministerio de Economía. Y además, esta aerolínea no gestionó adecuadamente ante el posterior reclamo del consumidor esa queja que tuvo, y en este caso los daños punitivos van a ser de necesaria aplicación, no lo gestionó, no le pagó nada, ni siquiera se presentó a las audiencias, tal vez de mediación, si es que se iniciaron anteriormente audiencias de mediación, no le contestó los reclamos iniciados por el propio sitio web de la aerolínea. Este es un caso real, por cierto, es público además, igual no voy a mencionar los autos, pero es un caso público, por lo tanto no hay nada que anonimizar acá, pero de todas maneras mínimamente lo voy a hacer. Pero en este caso, como les decía, en donde se hicieron reclamos a través del sitio web del proveedor, de la aerolínea, se enviaron cartas de documento tal vez, hubo instancias alternativas de resolución de conflictos, los daños punitivos van a ser de necesaria aplicación porque la aerolínea con esta inacción nos da cuenta de que especula con la probabilidad de no responder por los daños causados. Y por lo tanto, existe, como hablábamos al principio de esta charla, una diferencia entre los daños reparables esperados y la responsabilidad esperada por la aerolínea. Es decir, cuántos daños va a introducir a la sociedad en caso de los daños reparables esperados y por cuántos de esos va a ser responsable, en este caso, una aerolínea, ¿no? Y esta diferencia es justamente la que justifica la aplicación de daños punitivos para alinear los incentivos del proveedor, como decíamos antes, para invertir en evitar que en desplegar este tipo de daños, ¿no? En evitar que aparezcan este tipo de daños en la sociedad. Bien, aclaro además que si bien es un tema controvertido, hay jurisprudencia de condena al pago de daños punitivos a aerolíneas. Este es un tema para otra charla, pero un caso muy interesante en este sentido y bastante conocido es el fallo Ditela y otro con la TAM, es un fallo de 2018 de la Cámara Séptima de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba. Es un fallo, capaz que lo conocen, el caso de ese abogado que había llegado al aeropuerto y después no les sabían decir muy bien si iba a salir en horario o no el vuelo,
y el aeropuerto local, desde el aeropuerto local en Córdoba, se subió al auto con su flamante esposa porque se acababan de casar y estaban en su luna de miel, y se apuraron hasta la provincia de Buenos Aires, hasta Ezeiza, a tomar el otro vuelo, porque no le podían confirmar desde la aerolínea en qué horario saldría el vuelo que tenía que tomar ahí desde Córdoba hasta Buenos Aires, y para no perder el otro vuelo, para no retrasar su luna de miel, para no perder otras reservas que tal vez tengan en el destino, decidieron optar por esta alternativa, y luego le reclamaron a la aerolínea haberlo llevado a la situación de tener que subirse al auto en su luna de miel, manejar 700 kilómetros, desde 700 más o menos, 800, desde Córdoba hasta Buenos Aires, en ese contexto y demás. Y fue favorable la sentencia, no solo con respecto a daños compensatorios, mayormente daño moral, y no sé, daño emergente, tal vez por el combustible que gastaron y la devolución del pasaje, sino también con respecto a los daños punitivos. Bueno, volviendo a nuestra fórmula para cerrar esta charla, tenemos 10 minutos más. La cuantificación de daños compensatorios, es decir, la variable C de la fórmula de los daños punitivos, es algo que con mayor o menor rigurosidad siempre hacemos en los escritos judiciales, generalmente en un apartado que se denomina liquidación de daños. Por eso la metodología que yo voy a proponer ahora lo que busca es determinar los valores de las variables PC y PD de la fórmula de daños punitivos, y teniendo C, PC y PD, vamos a poder calcular la variable D, que es la que nos queda del otro lado de la ecuación, ¿no? Que oportunamente les mostraron, vamos a pasar a otras diapositivas, pero después vamos a volver sobre la fórmula con las variables que vamos a determinar en base a lo que les voy a comentar ahora, ¿no? Bueno, en este caso puntual, las variables utilizadas surgieron de la cantidad de pasajeros consumidores en este caso, cuyos contratos análogos al del caso concreto, que en ese momento estaba litigando, fueron incumplidos en el primer trimestre del año 2018. ¿Esta información de dónde surge? De esas estadísticas que lleva la ANAC, específicamente, ahí les puse, un segundo, bueno, tiene una serie de estadísticas, están discriminadas por año, las estadísticas y demás. Perfecto. Están discriminadas por año, así que pueden acceder a las estadísticas en materia de aviación civil en Argentina. En este caso es a lo que recurrí, como no tenía las estadísticas de reclamos de consumidores a la empresa, a la aerolínea, en este caso reclamada, de la Dirección Nacional por el problema que les mencioné, recurrí en este caso a estadísticas que lleva adelante la Asociación Nacional de Aviación Civil, ¿no? Bien, entonces contrastamos esta cantidad de pasajeros consumidores cuyos contratos análogos de transporte aéreo fueron incumplidos en el primer trimestre de 2018 con las causas efectivamente iniciadas contra la aerolínea demandada, que surgían del sitio web del Poder Judicial de la Nación, en el Foro Nacional en lo Civil y Comercial Federal, que es el foro en el que tramitan este tipo de causas, ¿no? Es el foro competente para el trámite de este tipo de causas. Bien. Además tuve en cuenta los resultados, ahora voy a entrar en mayor detalle, ¿no? Pero además tuve en cuenta los resultados en estas causas, ¿no? Si hubo condena al pago de daños compensatorios, y hubo petición y posterior condena al pago de daños punitivos. Son las cuestiones que tuve en cuenta para la determinación de las variables PC y PD. Bien, con los datos de la ANAC que les mencioné, en el primer trimestre de 2018 pude estimar 180.379 contratos equiparables con retrasos, es decir, contratos de transporte aeronáutico similares incumplidos. En primer lugar, ¿por qué elegí el periodo? ¿Por qué elegí el periodo del primer trimestre de 2018? Porque es lo suficientemente reciente para ser representativo de la conducta desplegada actualmente en el mercado en situaciones pre o post-COVID. Sé que hubo todo, evidentemente, no es una cuestión que sepa yo, es una cuestión de público conocimiento, de que hay toda una cuestión con los incumplimientos de las aerolíneas relacionados a COVID, que más bien tienen que ver con la falta de devolución de los pasajes que no fueron utilizados, ¿no? Pero no hay responsabilidad de las aerolíneas
con respecto a las cancelaciones de los vuelos, porque justamente se debieron a un supuesto de caso fortuito. Sin embargo, sí hay responsabilidad cuando las sumas, por esa extinción del contrato, operada por la imposibilidad de cumplimiento de las aerolíneas, no fueron inmediatamente devueltas, evidentemente sí hay responsabilidad por eso de las aerolíneas. No es este caso, este es un caso de incumplimientos por retrasos en los vuelos o por cancelaciones de los vuelos imputables a las aerolíneas en situaciones normales. Por eso les decía, pre o post-COVID, ahora se está normalizando un poco más el tema de los vuelos, por lo tanto podría ser aplicable esta metodología, ¿no? Bien, por lo tanto, como les decía, es lo suficientemente reciente y además lo suficientemente antiguo como para que los vuelos retrasados en ese periodo, por la época en que ocurrieron, tengan una buena probabilidad de que las causas judiciales que hayan originado se encuentren en un estadio avanzado o concluidas. Bien, además la aerolínea mantuvo en este periodo un porcentaje de vuelos demorados dentro de todo constante a través de los años. Bien, ¿cómo se llegó entonces a los 180.379 contratos incumplidos que les mencionaba antes? Vamos acá. En el primer trimestre del 2018, esto surge de informes de la ANAC, todo lo pueden encontrar en la ANAC. En el primer trimestre de 2018, la aerolínea demandada tuvo un índice de puntualidad del 85,3% en sus 12.516 vuelos de cabotaje. Todos datos que surgen de la ANAC. Lo que significa que el 14,7% de sus vuelos experimentaron retrasos, ¿no? Siendo que, conforme a los documentos de la ANAC, el 86% de los vuelos de cabotaje tenían como origen o destino el área metropolitana de Buenos Aires, que las aeronaves que utiliza la parte demandada, es decir, la aerolínea en este caso, para vuelos de cabotaje, tienen en promedio 150 plazas destinadas a pasajeros. Esto surge, por ejemplo, del sitio web de la aerolínea en este caso. De todas las aeronaves, generalmente las aerolíneas establecen cuál es su flota y especifican cuántas plazas tienen esas aeronaves. Por lo tanto, yo en este caso hice un promedio de las aeronaves con las que opera la aerolínea, y surgió que la media de plazas es de 150 de los aviones con los que opera esa aerolínea, y teniendo en cuenta que en 2018 los vuelos de cabotaje tenían una media de ocupación del 76%, también surge de estadísticas de la ANAC, tenemos entonces que vamos a multiplicar los 12.516 vuelos por 14,7% de esos vuelos que fueron demorados, por 86% de vuelos equiparables en destino, por las 150 plazas por avión, en la media de plazas, por el 76% de ocupación promedio en cada avión, y esto nos da que tenemos los 180.369 contratos equiparables incumplidos en el periodo seleccionado. Insisto, la metodología de cuantificación es mucho más sencilla con las estadísticas que nos brindaba la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Por eso en el paper van a ver que es mucho más sencillo. Acá les mostré cómo, recurriendo a otras estadísticas, también podemos de todas maneras determinar estas variables. Bien, de estos 180.379 pasajeros en situaciones análogas, surge del sitio de consultas del Poder Judicial de la Nación que solamente 5 judicializaron el caso. Y solamente en una de ellas se condenó a la demandada al pago de daños compensatorios y no se solicitaron daños punitivos. En una de ellas se llegó a un acuerdo y 3 de estas causas siguen en trámite. En una solamente se solicitó la aplicación de daños punitivos. Por lo tanto, la probabilidad PC, es decir, la probabilidad del proveedor de... un segundo que... Ahí tenemos las causas, como les decía. Yo suelo organizarme de esta manera en las demandas. Nos fijamos las causas, la fecha de inicio para ver que esté dentro del trimestre correspondiente del 2018. En este caso, como el incumplimiento surgió en el primer trimestre de 2018, sería muy difícil que en el segundo trimestre, que antes o en ese mismo trimestre, se inicie una demanda relacionada a los incumplimientos. Por lo tanto, lo que yo hago es buscar las demandas iniciadas contra, en este caso Aerolíneas Argentinas, contra el proveedor en los 3 meses posteriores a ese primer trimestre. Es decir, en el segundo trimestre,
qué demandas se iniciaron, que es lo que ven en esta diapositiva, y cuál fue el resultado del juicio o en qué situación se encuentra, ¿no? Bien. Bueno, por lo tanto, en este sentido, la probabilidad del proveedor de ser condenado al pago de daños compensatorios, que surge de contrastar los incumplimientos, los 180.000 incumplimientos de contratos análogos de la aerolínea demandada con las 5 judicializaciones, y el resultado de esas judicializaciones es de un 0,0028%, es decir, menor a un 1%. Bien, bueno, van a ver en el paper también que explica un poco o justifica un poco el corrimiento de los primeros 3 meses donde está el incumplimiento y los segundos 3 meses de donde el segundo trimestre, digamos, de demandas iniciadas que yo las vinculo directamente con esos incumplimientos, justamente por una cuestión del tiempo en que tarda un incumplimiento en cristalizarse en un proceso judicial, ¿no? Por razones como evaluación de admisibilidad de un reclamo, plazos de designación de mediadores o de conciliadores de COPREC, notificación de audiencias, celebración de múltiples audiencias, análisis y confección de un escrito inicial por parte de nosotros como letradas y letrados, entre otros pasos previos, ¿no?, al inicio de una demanda. No vamos a entrar en detalle en eso por una cuestión de tiempo, ¿no? Y después, con respecto a la variable PC, ¿no? Y con respecto a la variable PD, es decir, la probabilidad de ser condenado al pago de daños punitivos, condicionada a la existencia de una condena por daños compensatorios, vamos a decir que es de un 20%, porque solamente en uno de los casos que se iniciaron judicialmente, recuerden, es condicionada a la existencia de una condena por daños compensatorios. Entonces, tenemos que ver cuál es la probabilidad de condena a daños punitivos en esas causas que se iniciaron. Digamos que teníamos 5 causas iniciadas, ¿no? Solamente en una de esas causas se espera la condena al pago de daños punitivos, en la que se solicitó daños punitivos. Con las demás, no se puede condenar al pago de daños punitivos. Por lo tanto, 1 de 5 condena al pago de daños punitivos, la variable PD es de un 20%. Hay otras cuestiones a tener en cuenta en relación a cómo determino estas variables, cómo elijo las causas y demás, pero básicamente a veces el proceso puede ser más o menos engorroso, pero requiere entrar al Poder Judicial de la Nación, buscar las causas que tiene iniciada el proveedor en el periodo, en este caso yo elegí el segundo trimestre de 2018, y ver sobre qué versan esas causas. No voy a elegir solamente las causas que versan sobre cuestiones análogas. Por eso puede ser un poco engorroso, porque requiere entrar a las distintas causas que son de público acceso, ver en relación a qué se demandó y ver qué resultado tuvo esa causa. Puede llevar un rato dependiendo de la cantidad de causas que tiene, pero permite una determinación bastante interesante de las variables. Por lo tanto, nuestra fórmula de los daños punitivos nos va a quedar, teniendo en cuenta las distintas variables que intervienen. Tenemos D, que es la variable que queremos determinar, multiplicada, bueno, tenemos, imaginen que en este caso la indemnización compensatoria era de 10.000 pesos, ¿no? 10.000 pesos por el daño moral que le generó no tener disponibles los refrigerios y que le cancelen el vuelo y que no llegaron, o que no llegaron justamente a la finalización de sus vacaciones y que tuvieron que incorporarse tarde al trabajo, que era el cumpleaños de un familiar, lo que sea, ¿no? Puede ser daño emergente por pérdida de salarios, o en este caso, como les decía, daño moral porque era el cumpleaños de un familiar, o cualquier otra situación similar y que no se llegó por este retraso imputable a la aerolínea, 10.000 pesos. Tenemos que la probabilidad de la aerolínea de ser condenada al pago de daños compensatorios, PC, es de 0,028%, y tenemos que la probabilidad del proveedor demandado de ser condenado, la aerolínea en este caso, de ser condenado al pago de daños punitivos, condicionada a la existencia de una condena por daños compensatorios, es del 20%. Por lo tanto tenemos D es igual a 10.000 por 1 menos la expresión matemática de 0,0028% dividido la expresión matemática de 0,0028% por PD, que es 0,20, ¿no? Bien, con esto ahora unas palabras más, ¿no? Pero ya estaríamos, en este caso, por el grosero número
que me enteró la fórmula. Acá no les voy a dar el resultado de daños punitivos porque era muy elevado. En este caso son muy comunes los retrasos en las aerolíneas. Generalmente dan números un poco más manejables, capaz 9 millones, 10 millones, 20 millones, 50 millones, evidentemente mucho más altos de los números de condena que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver en las sentencias de primera instancia y más todavía de segunda instancia. Pero con esto, lo que yo sostuve en la causa, que, como les decía, como era tan grosero la incumplimiento de la demandada en relación a las causas que efectivamente se realizaban, se requería justamente alinear los daños reparables esperados con la responsabilidad esperada mediante la condena al pago de daños punitivos, que tienen que cuantificarse, en ese caso sugerir el extremo legal, porque si yo le presentaba a un juez que tenía que condenarla a pago de daños punitivos en 150 millones de pesos, evidentemente iba a decirme que era una locura, más allá de que yo obtuve esas variables a través de un razonamiento explicitado, ¿no? Y a través de una fórmula con un buen sustento científico. Pero bueno, en el caso me pareció una buena estrategia decir, bueno, dénmelo en el máximo que establece la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 47, inciso B, que es de 5 millones. Con respecto al límite, que no es tema de esta charla, pero también es discutible el límite, evidentemente, originalmente el máximo legal de daños punitivos, si lo comparamos con algún parámetro, por ejemplo el dólar, era muchísimo más. Estamos en una economía inflacionaria, entonces los 5 millones de pesos van a representar cada vez un valor menor. Originalmente los daños punitivos eran de más de, como máximo, $1.500.000. Hoy en día los daños punitivos no pueden exceder los $30.000. Por lo tanto, se darán cuenta que tenemos un problema, en especial cuando utilizamos una fórmula como esta, y nos da un valor de, por ejemplo, 10 millones de pesos de daños punitivos, pero tenemos un límite legal. Justamente tenemos un límite legal que se va depreciando y que de esta manera no nos va a permitir, cuando nuestra fórmula nos da para calcular un valor de daños punitivos superior a ese límite legal, no nos va a permitir ese límite legal aplicar una condena a daños punitivos adecuada y que efectivamente cumpla ese rol disuasivo que tienen que tener los daños punitivos. Por lo tanto, es sumamente criticable, hay argumentos para esto. Yo entiendo que la única lógica detrás de los 5 millones de pesos es que los legisladores en 2008 se tenían que estar refiriendo a un valor, o no podían estar pensando en disociaciones que sean cada vez menores, ¿no? Desde el punto de vista de la lógica del derecho del consumidor y de la lógica de desbaratar la perversa ecuación de los proveedores, no podemos estar pensando en una multa que cada vez significa menos en términos de valor. Y es muy interesante, esto se los menciono nada más, pero actualmente en trámite, en Cámara, está la apelación de una causa en la que en primera instancia se condenó al pago de daños punitivos por 10 millones de pesos. Se declaró la inconstitucionalidad del límite legal de 5 millones de pesos. La causa es Ragonese Romina con Plan Óvalo. Es una causa, como les decía, la sentencia de primera instancia, es una causa del Juzgado Civil y Comercial 1 de Azul, y es una causa que tiene sentencia desde junio de 2021 y que ahora se está tramitando justamente. De hecho, ayer se notificó el comienzo, ahora sigo muy de cerca la causa, ayer se notificó el comienzo del plazo para expresar agravios. Por tanto, está en Cámara ya, y probablemente antes de fin de año seguramente tendremos la sentencia de Cámara. Con respecto a esto, sería muy interesante que quede firme la declaración de inconstitucionalidad del límite de 5 millones establecido por el artículo 47, inciso B, de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, como para cerrar, ahora sí, después obviamente abrimos a las preguntas que tengan, pero capaz esa metodología que les sugería a veces parece un poco engorrosa, en especial porque no contamos con los datos que nos ofrecía la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que eran un poco más prácticos que los que yo utilicé en el ejemplo que les di, pero este método deficiente y capaz engorroso es mucho mejor, desde mi punto de vista, que rellenar las variables a ojo, como ha hecho cierta jurisprudencia, ¿no? Y en el artículo que yo les recomendé, se explica pormenorizadamente cada decisión metodológica. Acá capaz pareció un poco difícil de comprender, pero bueno, en el artículo lo tienen más detallado.
Bien, creo que es viable este método que le sugieren una gran cantidad de causas y le da a la fórmula un mayor grado de precisión y sustento que el que se viene teniendo en la jurisprudencia más reciente con respecto a la utilización de fórmulas en la cuantificación de los daños punitivos. Bueno, ahora sí, les agradezco haberme escuchado. Espero me extendí un poquito más en el tiempo, espero que no haya sido demasiado engorroso, espero que les haya servido algo de lo que dije y abrimos el espacio capaz si tienen alguna consulta, ¿no? Estamos ya medios pasados de hora, pero está habilitado el chat por unos 5 o 10 minutos si quieren hacer alguna pregunta. Recién alguien preguntó, pero justamente le respondiste si sería conveniente plantear la inconstitucionalidad con respecto al límite legal. Sí, por supuesto, como les decía, tenemos incluso jurisprudencia en que ha declarado la inconstitucional límite legal. No tiene sentido que en su momento esta suma que tiende a la disuasión podía ascender a $1.500.000 y hoy en día son $30.000, ¿no? Evidentemente, hoy en día, más todavía, se va a ver desvirtuado y cada día estamos en un país con una inflación muy importante, una economía inflacionaria. Entonces, cada día que pasa, cada mes que pasa, va a significar un impacto considerable en el monto máximo de condena de los daños punitivos. Bueno, si no tenemos más preguntas, saben que me pueden escribir, ahí tienen tenían recién mi correo electrónico, es abeltramo@derecho.ua.ar, me han escrito muchas veces y he contestado con mucho gusto, así que también les puedo facilitar el material si me lo solicitan, y nuevamente les agradezco, sé que es un tema que a veces puede ser un poco engorroso, ahí sí podemos habilitar. Pero no deja de ser muy interesante y me parece que hay mucho trecho todavía por recorrer, ¿no? Jurisprudencialmente para mejorar la aplicación de esta fórmula tan interesante y que se viene utilizando tanto, sugerida por Matías Irigoyen. Bueno, cerramos entonces acá. Que tengan una excelente semana en lo que queda de la semana. Sí, lo tienen ahí, sí, se los dejé el mail. Es abeltramo@derecho.uvo.ar. Así que bueno, espero estarlos viendo pronto en alguna otra charla en este contexto o en otro contexto. Hasta luego.